Bienvenidos a un avance informativo del Comercio TV. Los ecuatorianos en el exterior votarán nuevamente de forma presencial y no telemática. Así lo resolvió el Consejo Nacional Electoral tras los ataques informáticos que se reportaron en el sistema en las elecciones anticipadas. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia retiró su confianza a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y pidió a los vocales dar un paso al costado. Señalaron que se ha lesionado la independencia judicial y credibilidad de la institución. El gobierno de Panamá analiza desde hace unos días qué medidas tomará respecto a la grave crisis migratoria que atraviesa el Darién. Cierre de fronteras y pedido de visa a países de la región, incluido Ecuador, serían algunas de las medidas. La ampliación de estas y otras noticias más adelante. Mucho para contarles, un abrazo grande, buenos días, inicia la hora del Comercio TV en la señal de Televicentro. María Mercedes, buen día. Buenos días, Robert, amigos, quienes se unen a nuestra señal para informarse y también quienes nos acompañan desde muy temprano cada mañana, como siempre, juntos con lo más destacado. Día nublado, tráfico ya y congestión en varios puntos de la ciudad, salga con tiempo, día provechoso. Tenga muchísimo cuidado con su vehículo si es que tiene los dígitos 3 y 4 para que evite multas, también salga con tiempo si es que va a usar el transporte público, eso es bastante complicado a esta hora también. Bueno, hay congestión en los puntos de transporte público. Hay que hacerlo con actitud sobre todo. Vamos a contarles que el Consejo Nacional Electoral resolvió que los ecuatorianos que se encuentren en el exterior voten de manera presencial. Así es, y no telemática. Recordemos que tras los ataques informáticos que se reportaron en el sistema en las últimas elecciones anticipadas ocurrió este tema. Bueno, miremos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral reformó el reglamento de las elecciones presidenciales y legislativas para que los ecuatorianos que se encuentran en el exterior puedan ejercer su derecho al voto de forma presencial. El día 20 de agosto se presentaron inconvenientes en el sistema de votación telemática. En su informe, la empresa contratada menciona que la plataforma fue objeto de ataques cibernéticos. En tal virtud, luego del análisis técnico-jurídico, mi voto a favor de reformar el reglamento para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 e implementar de esta manera la votación presencial en las 3 circunscripciones. Las dignidades que deberán elegir los compatriotas son binomios presidenciales que pasaron a una segunda vuelta. Además, deberá repetirse la votación de asambleístas nacionales y extranjeros. A todo esto, la titular del CNE enfatizó en lo siguiente. No se debe a ninguna propuesta de ningún partido político. Esto es una responsabilidad absoluta y apegado a la Constitución y al Código de la Democracia. Pero lo que ocurrió con los ataques al sistema informático que impidieron que más del 50% de las personas inscritas puedan sufragar, llevó al vicepresidente del CNE a hacer la siguiente propuesta. Pues es público que actores políticos y sociales se encuentran impulsando acciones legales en contra del Consejo Nacional Electoral y están en todo su derecho. Sin embargo, es pertinente que también como institución interpongamos las acciones legales pertinentes a través de la Fiscalía General del Estado. Se actuará poniendo en conocimiento de las autoridades pertinentes, en primer lugar a la Contraloría General del Estado, de ser el caso a la Fiscalía General del Estado. Informó Valeria Navarro. La Comisión Nacional Anticorrupción demanda la intervención de la Contraloría General del Estado tras los problemas registrados en el voto del exterior que obligó a las autoridades a repetir el proceso. Se habla de un supuesto manejo inadecuado de fondos públicos desde el Consejo Nacional Electoral. A pesar que el Consejo Nacional Electoral CNE decidió anular el voto en el exterior por la serie de inconvenientes que denunciaron los electores tuvieron para sufragar, la situación se le podría complicar a las autoridades electorales. El Consejo Nacional Eleccionario contrató irregularmente a una empresa llamada Antroproyectos SC, empresa que no es más que una compañía en comandita, que por lo tanto se organiza o se desorganiza simple y llanamente ante un notario,
no está bajo el control del régimen de la Superintendencia de Compañías. Yo estaba revisando la página web de esta empresa, ¿no? Está dirigida por un sociólogo y un ingeniero comercial. En la planta no tienen especialistas en tecnologías de la información y la comunicación. Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción tiene similar criterio que Enrique Mafla, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Qué sistema contrató el CNE para que no pueda sumar los votos no válidos y producir actas con inconsistencias, actas suspendidas, actas por procesar? Nuestros entrevistados refieren que la Contraloría ya puso en alerta al CNE de lo que podía pasar, pero al parecer las recomendaciones fueron pasadas por alto. Que debían cambiar el software para modificar adecuadamente el sistema eleccionario, para modernizarlo. No lo han hecho. En el 2019, Mafla colaboró con sus conocimientos para modernizar al CNE en el denominado apagón, pero se habría encontrado con varios obstáculos. Yo acepté, ¿no?, el reto de hacerme cargo de la coordinación nacional. Duré 2 meses porque vi que era, ¿no?, en las condiciones que se tiene ahí de personal y todo el ambiente, ¿no?, de disputas internas, era imposible llevar a cabo cualquier plan. En este punto se habla de un supuesto perjuicio al Estado que supera los $800.000. Pedimos la participación de la Contraloría, que debe preocuparse de inmediato sobre este tema, porque son recursos públicos en juego además. Nos contactamos con el representante de Antroproyectos SC y estamos a la espera de su pronunciamiento, informó Héctor Romero. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia retiró su confianza al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y pide a los vocales dar un paso al costado tras señalar que se ha lesionado la credibilidad institucional y también la independencia judicial. El Pleno de la Corte Nacional le retira la confianza, ya no nos representa. De esta manera reacciona la Corte Nacional de Justicia contra el Consejo de la Judicatura, retirando su confianza del titular Wilman Terán. La razón se debe a que la Judicatura en menos de 3 meses destituyó por segunda vez al juez nacional Walter Macías, quien investigaba a 2 de sus vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno, por el presunto delito de tráfico de influencias. Exhorta a los vocales actuantes a dar un paso al costado por ser imperioso en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial del país y la seguridad jurídica. Insta a los demás órganos nominadores de los vocales del Consejo de la Judicatura a rever la delegación otorgada a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ante esto, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que Maribel Barreno ya no representa a la Fiscalía, que en el 2019 se le retiró la comisión de servicios y que ella decidió renunciar y quedarse en la Judicatura, trabajando bajo su propia agenda. La Constitución del Ecuador, en su artículo 232, prohíbe a los miembros de los cuerpos colegiados a intervenir en asuntos en que sus intereses entren en conflicto. En este caso concreto, entran en conflicto, el conflicto se da por la designación de conjueces temporales y por la designación que se debe hacer de jueces titulares en el concurso que está abierto, mientras están inmersos los vocales en causas preprocesales y procesos penales. Además, para la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura ha inobservado la transparencia de sus funciones, esto luego de que las suspensiones contra el juez Macías se resolvieran solo con 2 votos. El Consejo de la Judicatura ha anunciado que se pronunciará en las próximas horas, informó Valeria Navarro. Tramitar la destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones es lo que demanda el Colegio de Abogados de Pichincha tras nuevos escándalos registrados en esa entidad. Sin embargo, para eso habrá que esperar que se posesione la nueva asamblea. Nuevamente el accionar del Consejo de la Judicatura está entredicho tras el proceso que se aplicó para cesar en funciones al juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías. Ciro Guzmán del Colegio de Abogados de Pichincha es crítico. El problema es que
ha habido verdaderos escándalos en el Consejo de la Judicatura porque miembros del Consejo, que hoy están enjuiciados, ¿no es cierto?, han hecho tráfico de influencias, han atentado contra la independencia judicial, han buscado presionar a jueces para que fallen en tal o cual sentido, ya sea por presión política o por intereses de otra naturaleza. Para el profesional del derecho Carlos Cisneros, esto de alguna forma les pone en desventaja en su normal desarrollo profesional. El cumplimiento de la materia, de la defensa técnica de un abogado en libre ejercicio siempre requiere mantener la confianza en el aparato judicial. Sin embargo, es una práctica diaria encontrarse ciertos bloqueos, ciertas acciones que nosotros no comprendemos dentro del argot judicial. Preocupa que no existieron los votos necesarios para destituir al magistrado, como el hecho que uno de los vocales aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol en la votación telemática. Llama la atención, definitivamente llama a la opinión pública. Nosotros estamos libres de opinar que al ser conocedores del derecho, también estas coincidencias nos parecen demasiado sui generis para poder provocar un hecho de que justamente el juez que está a cargo de esta revisión de los funcionarios como vocales sea destituido. De ahí que se demanda, den un paso al costado. Es obvio que este Consejo de la Judicatura no tiene ninguna calidad moral, ética, ninguna legitimidad como para llevar adelante el propio proceso de designación de jueces. No ha hecho la evaluación de los jueces de primero y segundo nivel. Es decir, no ha cumplido con ninguna de sus funciones. Por eso es que ellos deberían haber sido destituidos. ¿Por qué? Por incumplimiento de funciones, que es una causal constitucional para la destitución de ellos. Lo que podría ser primer deber para la nueva Asamblea Nacional, informó Héctor Romero. En la mañana, Cristian Zurita, ex candidato presidencial por el movimiento Construye, informó que el contexto actual le preocupa, por lo que necesita darse un tiempo. Durante una entrevista expresó: tengo que vivir con un chaleco y en las salidas abiertas con casco. Yo no espero eso para mi vida, tengo que efectivamente tomarme un tiempo para mí. Por esta razón dijo que saldrá del país después de encaminar a los legisladores de su bancada y hacer su trabajo dentro de la Asamblea, pues aseguró que todas las responsabilidades que tomó al reemplazar a Fernando Villavicencio deberán ser cumplidas. El comunicado social añadió que desde el exterior continuará realizando investigaciones y espera muy pronto publicar un libro que está escribiendo que estaba escribiendo junto a Villavicencio. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Revisamos más noticias. El gobierno panameño estudia desde hace unos días las medidas que tomará para enfrentar la grave crisis migratoria en el Darién. El cierre de fronteras y el pedido de visa a países de la región, entre ellos Ecuador, son algunas de las posibilidades. Desde el 25 de agosto, una comisión de 6 ministerios de Panamá están analizando las medidas que tomarán ante el masivo incremento de migrantes de América Latina que cruzan por la selva del Darién. Se estarán tomando medidas y acciones contundentes, porque no hay día de descanso del Darién. Por la frontera natural de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá transitan entre 2.000 y 3.000 personas al día, entre ellos centenas de ecuatorianos. Según datos oficiales, en lo que va del año, más de 307.000 personas han cruzado el Darién, una cifra superior a la de todo 2022, cuando 248.000 migrantes hicieron esta travesía. Mientras más barreras ponen, la gente más creativa se pone. Lo del Darién sí va a parar quizás 6 meses, un año, hasta que encuentren nuevas rutas, hasta que hagan nuevas paradas. Quizás no sea el Darién, quizás sean rutas marítimas. Y si antes veíamos muertos en el Darién, ahora quizás vamos a ver muertos en el mar. Las medidas restrictivas que podría implementar el gobierno panameño para detener el flujo irregular de migrantes de la región podría ser el cierre de fronteras y el pedido de visa para venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Bueno, yo creo que van a militarizar como paso inicial y eso va a parar en seco de forma temporal. Luego, muy posiblemente hagan controles migratorios en terminales terrestres, en aeropuertos. Seguramente van a tener cooperación internacional entre los países para ver quiénes tienen ese riesgo de ser migrantes.
versus aquellos que van de turismo a Panamá. Desde 2021, tanto México como Guatemala comenzaron a pedir visa a ecuatorianos. La medida redujo el número de migrantes desde Ecuador, pero actualmente el país tiene un umbral de 80,000 personas transitando por estos territorios. Entonces, ¿cuánto va a tomar eso? No creo que se solucione en un año, ni en 5, ni en 10. Va a tomar décadas. Recuerden, Darién no es una ruta, Darién es una jungla. Informó José Mendieta. La crisis que vive el Seguro Social ha golpeado con fuerza al sector de la salud. Escasez de medicamentos y largas esperas por turnos médicos son problemas usuales en los hospitales de el IES. Sin embargo, analistas creen que es fundamental mantener esta prestación, pues los seguros de salud particulares son excesivamente costosos e excluirían a millones de ecuatorianos. Para hacer qué hacer frente a estas condiciones para mejorar la calidad que tiene el IES, los afiliados necesitan respuestas. Expertos nos cuentan algunos detalles. Veamos. Acceder a un seguro de salud privado es una quimera para millones de ecuatorianos. Los elevados costos, aseguran, lo vuelve prácticamente imposible. Por la parte económica no, porque si tuviéramos solvencia ocuparíamos de seguro privado. Para un trabajador, para un empleado público, complicado porque los sueldos son bajos. Por ello, indican los afiliados, defender el seguro de salud del IES y evitar una eventual privatización debe ser una prioridad para el próximo gobierno. Es lo único que tenemos los pobres, este seguro. Ojalá nunca nos los quiten. El valor promedio del seguro de salud del IES es de $34.50, una cifra muy por debajo de los costosos planes privados ofertados en Ecuador. La mayoría de los afiliados de este país no tiene ese dinero constante y sonante en el bolsillo para sacar y pagar. $200, $300, $400. Analistas indican que además de la corrupción, hay una causa fundamental que ha puesto a tambalear la continuidad del seguro de salud del IES. Y en el año 2010 crearon la atención médica para los hijos de los afiliados hasta 18 años. ¿Sabe cuánto dice que es el costo anual para atender a los hijos de los afiliados? $300 millones. ¿Sabe de dónde sale esa plata? De los bolsillos de los afiliados. Para no dejar desprotegidos a millones de afiliados y al mismo tiempo salvar a esta institución de una muy probable debacle, es necesario tomar acciones urgentes. La solución está en hacer una reforma para que lo que son hijos de los afiliados, jefas de hogar, personas que suben discapacidades, pasen a ser atendidas eficientemente como tiene que ser en los hospitales públicos que dependen del Ministerio de Salud. Informó Álvaro Terán. De 23 en la mañana, $18 millones costaría a la ciudad el mantenimiento del Metro de Quito, según reforma presupuestaria que se debate en el Consejo Metropolitano. Con ello se garantizaría la entrada en operación de este nuevo sistema de transporte el 1 de diciembre, según el alcalde Pavel Muñoz. Este rubro no se contempla a la anterior administración, por lo cual ha tenido que incorporar a este proyecto la reforma. Más de $80 millones se han establecido para las diferentes deudas que embargan al Metro de Quito en la reforma presupuestaria que tramita el Consejo Metropolitano para lo que resta del 2023. De este monto, $18 millones corresponderían para el mantenimiento de la primera línea, mismos que no se habían contemplado en la anterior administración. No tenía usted problema de ausencia de recursos para no cargarlos, ¿no? Pero en este momento deberíamos evidentemente contemplarlos porque hacen parte de la reforma presupuestaria 2023 o de las obligaciones que tiene o tenía el municipio para el 2023. El alcalde Pavel Muñoz cuestionó que ni siquiera habían elaborado los términos de referencia de los contratos de mantenimiento y aún así se echó a andar al metro en mayo pasado, poniendo en riesgo la seguridad de cientos de quiteños. Pusieron a funcionar el metro, pero no estaba hecho el contrato de mantenimiento.
Y claro, cuando usted tiene una obra tan costosa, para poderlo poner a funcionar, tiene que tener previsto el contrato de mantenimiento. Así que en esta ocasión hemos abierto el espacio presupuestario. La concejala Analía Ledesma y miembro de la Comisión de Presupuesto en la anterior administración asegura que este rubro sí se habría contemplado. La administración anterior garantizó este monto porque en la proforma anterior no estaban los 80, sino estaban 133 millones de dólares. Más bien en esta proforma se hace un ajuste en el cual se resta el 39% a este presupuesto y sale menos 52 millones de dólares. Ante ello, Estefanía Grunauer, miembro de esta misma comisión en el actual periodo, insiste en que no estaba estipulado. En la anterior administración no tomó en cuenta estos 18 millones, tomando en cuenta que no existía tampoco una planificación para la operación y mantenimiento. Es decir, lo echaron al metro sin este dinero que tenemos que pagar a las diferentes empresas. Asegura que con este rubro se podrá cubrir el mantenimiento que garantice su operación el 1 de diciembre como se ha planificado. Entonces yo creo que sí, para el 1 de diciembre, que es lo que ha dicho el alcalde, esperamos que por el bienestar de todos los quiteños y por la movilidad de Quito, el metro entre en operación y en funcionamiento. Con lo cual estamos en este momento consolidando los términos de referencia que nos permitirán hacer la contratación del mantenimiento definitivo para que mientras opera el metro tengamos previsto también el mantenimiento del metro. Esta reforma presupuestaria tiene que pasar al segundo debate para su aprobación. En Quito informó Adriana Rojas. La presidencia del Ecuador, mediante decreto ejecutivo, instauró el Día Nacional de los Valores, que se celebrará cada 28 de agosto. En coordinación con el Ministerio de Educación y el MIES, el Ejecutivo busca promover valores éticos, unión y empatía en distintos grupos sociales. La firma del documento se llevó a cabo este lunes con la presencia de ministros de Estado y también con representantes de organizaciones sociales. Los valores éticos fortalecen nuestra convivencia pacífica, nos revisten de integridad y dignidad y hacen que nuestras actuaciones libres y conscientes estén orientadas al bien común. Una reflexión mayor sobre los valores éticos que debemos compartir y que además son valores universales. Como gobierno decidimos dedicar una fecha para reflexionar sobre este acuerdo social. Por eso hemos declarado al 28 de agosto como el Día Nacional de los Valores. ¿Cuánta falta hacen los valores en esta época? A los 81 años de edad murió el exalcalde de Machala y exasambleísta del Oro, Carlos Falqués Batallas, quien, pues recordemos, militó en el Partido Social Cristiano por más de 30 años. El profesor Falqués, como se le conocía, falleció en una casa de salud tras una grave enfermedad que lo afectaba desde hace varios años. Un abrazo a la familia, extendemos desde acá. En busca de una ley que es fundamental para su desarrollo. Fue uno de los pocos militantes que nació y murió en el Partido Social Cristiano. En 1986, León Febres Cordero lo posesionó como gobernador de su provincia, El Oro. Entre 2005 y 2014 fue alcalde de Machala por 2 ocasiones, también prefecto y asambleísta provincial. Jaime Nebot publicó su nota de pesar. Hombre dinámico, de grandes ejecutorias y recia personalidad, con quien entre muchísimas coincidencias y pocas discrepancias, consolidamos una estrecha amistad y un equipo de acción al servicio de la comunidad por casi 40 años. Dios lo tenga en su gloria. El partido hizo lo propio en sus plataformas. Hace 10 años le diagnosticaron fibrosis pulmonar, con cuya enfermedad batalló hasta el último aliento. Su féretro fue trasladado al Campo Santo, Parque de la Paz, donde llegaron funcionarios municipales, amigos y familiares. También habrá una misa con capilla ardiente en la Catedral de Guayaquil. Los funcionarios municipales cubrieron el féretro con la bandera de Machala, donde la actual alcaldía decretó 3 días de luto. Además, todas las banderas se izarán a media asta en homenaje a Falqués, informó Jorge Escobar.
7:34. Es momento de contarles que una banda que se dedicaba a robar a bordo de un vehículo mantiene en zozobra a conductores. A este grupo delictivo se le atribuyen al menos 12 asaltos en distintos sectores de Guayaquil. A asaltar a una madre con su hijo. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Realizaron varias detonaciones del arma de fuego tipo traumática al parabrisas, motivo del cual tiene una herida a nivel de la cabeza. Producto de las esquirlas o de pronto del parabrisas que se desprendió del lateral izquierdo donde se encontraba el conductor. Estos sujetos que utilizan pasamontañas, mascarillas y chompas para ocultar su identidad habrían sido los responsables de al menos una docena de asaltos. Justamente las unidades de investigación se encuentran realizando el levantamiento correspondiente, ya se encuentran identificados algunos vehículos y posteriormente se podrá dar algún otro tipo de resultado directamente en cuanto a este caso. Hasta el cierre de este reportaje, la policía no confirmó si alguna de las víctimas había puesto una denuncia. Informó Adriana Peralta. Y qué pena contarles esto, ¿no? A dónde llega la delincuencia, la falta de control, garantías. Los circos tampoco tienen garantías de trabajo. 4 días duró el espectáculo de un circo y juegos mecánicos que brindan felicidad, tranquilidad, brindan momentos de camaradería, de familia. Esto pasó en la ciudad de Machala. Los famosos extorsionadores, los que exigen la vacuna, pues los que están ahí amenazando a la sociedad, hicieron su trabajo. Intimidaron y pedían $15,000 para dejarlos trabajar. Si no daban eso, ya los amenazaron con hacerlos volar. Increíble lo que pasa en el país, autoridades. Veamos. Integrantes de una organización delictiva exigían $15,000 a la administración de este circo y sus juegos mecánicos, quienes llegaron a Machala el pasado miércoles 23 de agosto. Dejaron una nota diciendo que tiene que comunicarse el dueño de todo el parque para hablar con ellos, porque ellos mandan en todo el territorio. Que tenemos que pagar la vacuna. Ante la negativa de darles el dinero que exigían los delincuentes, la noche del sábado, en plena función, llegaron sujetos armados en los exteriores, quienes realizaron disparos y lanzaron 6 tacos de dinamita. Hicieron de detonar 6 bombas. Fueron explosivos, creo, artesanales, pero eso ya se pasó de las manos ya. Fuimos alertados por mediante el ECU 911, por lo cual inmediatamente activamos los protocolos de acción para colaborar a estas personas y a este lugar se trasladó personal policial. Ese fue el detonante para que los empresarios decidan desmontar la carpa y los juegos y optar por irse, aunque extraoficialmente se conoció que los malhechores le estaban pidiendo $3,000 por abandonar la ciudad. Sí, preocupante que lastimosamente el país esté de cabeza. Venimos a dar diversión a la gente y lastimosamente no tenemos la suficiente garantía para poder trabajar. Por eso estamos desarmando para marcharnos. Aunque el centro de diversión tenía previsto quedarse todo el mes de septiembre aprovechando las fiestas de la Virgen de la Merced, prefirieron precautelar sus vidas y marcharse con resguardo policial. Informó Richard Ceballos. Increíble, $3,000 por salir. Si no me pagas lo que te pedí, vas a salir $3,000. ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están? 4 presuntos extorsionadores que fueron detenidos en el sureste de Guayaquil. La aprehensión de estos individuos se dio gracias a las denuncias de los comerciantes de la zona, quienes se veían realmente constantemente afectados por tanta amenaza. Veamos.
2 domicilios fueron allanados en la zona de El Cisne, en el sur de Guayaquil. Allí se encontró a los 4 sospechosos quienes tenían armas de fuego en su poder. Y las armas de fuego en las cuales utilizaban directamente para disparar ante los lugares comerciales para que de esta manera amedrentar y solicitar las vacunas directamente a los propietarios justamente de estos lugares. Los detenidos fueron presentados ante los medios de comunicación. Junto a ellos se encontraban las evidencias que serán utilizadas para acusarlos durante la audiencia de formulación de cargos. Entre estos indicios existía un taco de dinamita. Como indicios directamente en los allanamientos se encuentran 3 motocicletas que se encuentran como robadas, 2 revólveres, uno calibre 9 milímetros, uno calibre 22, un taco de dinamita que utilizaban para amedrentar directamente a los locales comerciales y los panfletos que utilizaban y dejaban directamente en estos locales. 2 de los implicados cuentan con varios antecedentes delictivos y a pesar de aquello, continuaban operando en las calles libremente. Giancarlos H.G., quien registra antecedentes en el año 2021 por robo, en el 2016 por tenencia y posesión ilícita de sustancias y en el 2020 por delito de homicidio. Kenny Josué TV también registra antecedentes en el 2020 y 2021 y 2023 por tráfico y tenencia y porte de armas de fuego. Informó José Morales.